En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 9 números, del 1803 al 1811, al tema que tiene como título las virtudes humanas. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1808 con el tema la virtud cardinal de la fortaleza. Recordemos, queridos amigos, que hemos mencionado que Santo Tomás de Aquino decía que en el ser humano hay 4 potencias que han de ser revestidas de las virtudes. Y Santo Tomás nos enseñaba que las 4 potencias del hombre son: primera, la razón; segunda, la voluntad; tercera, el apetito concupiscible, es decir, la atracción natural que uno siente hacia el bien; y la cuarta es el apetito irascible, que es la repugnancia que uno siente hacia el mal. Pero por el hecho del pecado original, ha existido en el hombre una distorsión de estas 4 potencias. Y por eso es necesario que cada una de esas 4 potencias quede revestida de las virtudes. Por lo tanto, la razón va a ser revestida de la virtud de la prudencia. La voluntad va a ser revestida de la virtud de la justicia. El apetito concupiscible va a ser revestido de la virtud de la templanza. Y el apetito irascible va a ser revestido de la virtud de la fortaleza. Teniendo presente esto, dado que ya hemos comentado en las catequesis anteriores la virtud de la prudencia y la virtud de la justicia, el número 1808 del Catecismo dice: la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Este es un número precioso que nos presenta el Catecismo, queridos amigos, en esta mañana. Es una virtud, como decíamos, que está sujeta a la voluntad, reviste la voluntad también. Y lo que hace es atacar y resistir al mismo tiempo. Dice, qué expresión tan hermosa, la explicaremos más adelante, como nos enseña Santo Tomás. Atacar y resistir al mismo tiempo. Pero también cohíbe los temores. Esta virtud de la fortaleza es la que va a asistir ese apetito irascible, que es esa repugnancia sensible que uno siente ante el mal.
para eso necesita trabajar su voluntad también. Porque experimentamos en nuestra vida que estamos llenos de miedos. Y es precisamente esta virtud la que nos va a ayudar a hacer frente a esos miedos. Y fíjense, queridos amigos, el catecismo nos hace referencia a la carta de San Pablo a los Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu casa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrán separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es uno de los textos más hermosos de las cartas de San Pablo. Es un canto a la fortaleza cristiana. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿A quién temeré si Dios está conmigo? ¿A la soledad? ¿A quién temeré? Y San Pablo nos hace una lista estupenda de todos nuestros miedos. Miedo a la tribulación, a la angustia, a la persecución, al hambre, a la desnudez, a la espada. Es una tremenda lista de miedos, pero ¿a quién temeré si tú estás conmigo? Nosotros los cristianos sabemos que unidos a Jesús estaremos siempre fuertes, nunca solos, porque es que nosotros estamos inhabitados por Él. Nosotros, por el bautismo, hemos sido inhabitados por la Santísima Trinidad. Nunca estaré solo. Y ahora uno se puede preguntar, bueno, pero ¿y qué cosas nos podrán quitar esta paz interior que nos da el Señor? Posiblemente pueda ser la incapacidad, el hecho de que yo no tenga seguridad en mí mismo, que nos pasa muchas veces, el hecho de que sea una persona sin muchas cualidades, como muchas veces me veo, el hecho de que me considere muy débil. Podría ser eso algo, ese verme tan incapaz. Pero es precisamente ahí donde nosotros nos apoyamos. Y es que nosotros no nos apoyamos en nosotros mismos, sino en la fuerza de Cristo. Por tanto, esta virtud de la fortaleza cristiana vence el temor a la propia incapacidad que veo, a esa tentación que todos los días tengo encima de mí diciéndome, tú no puedes. Porque es que detrás de esta expresión de tú no puedes, de que no eres capaz, lo que se esconde es una falta de fortaleza, una falta de fe muy grande. Pero también podríamos decir que puede ser la incomprensión, el miedo a no ser comprendido, el miedo a que me entiendan mal, el miedo a que piensen mal de mí. Tengo miedo a la difamación, tengo miedo a que me pongan aquí un sello en la frente. Estoy esclavo de mi imagen, del qué dirán. La virtud de la fortaleza nos permite superar este tremendo temor y nos reafirma en que debemos de actuar es en la presencia de Dios. Él es el que me conoce internamente, Él es el que me mira.
Él es mi público. O también podría ser el miedo a la pobreza. Aquellos que todo el tiempo viven pensando, ¿y qué será de mí? ¿Cómo saldré adelante? ¿Y qué comeré mañana? Es la virtud de la fortaleza que nos hace entender que Cristo es mi tesoro. Y que cuando yo estoy unido a Él, yo no experimentaré nunca el abandono material. O también podría ser el temor a la persecución. Que me persigan porque creo, me persigan porque soy testimonio, que me persigan porque he convertido mi vida, que me persigan porque no soy como los demás, porque he decidido cortar con esta terrible vida de pereza, de concupiscencia, de idolatría, de vanidad, de avaricia. He cortado con todo eso. Y el testimonio de la persecución son los santos, el testimonio de los santos, de una vida de fortaleza. No amaron tanto su vida que temieran la muerte. Qué cosa más bella. Pero también podría ser el miedo a la enfermedad, que normalmente suele ser uno de los factores principales del temor. La enfermedad debe de ser enfrentada con la virtud de la fortaleza, sabiendo que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, así como el santo de hoy. Queda perfecto. Déjame, le dijo San Porfirio a su amigo Marco, déjame, con todos mis reumas, que no me puedo ni mover, que no puedo caminar como una persona normal, déjame, que yo tengo que expiar mis pecados. Tengo que pagarle a Dios con este sufrimiento un poquito. Porque todo eso confluye para bien en aquellos que aman y confían en el Señor. Y por tanto esa enfermedad también está integrada en esa providencia de Dios para que pueda seguir adelante. Porque es que, queridos amigos, hasta las propias debilidades y los propios pecados que nos hacen sufrir tanto, forman parte de esa providencia de Dios para que seamos humildes, para que aprendamos a confiar, para que recurramos a la gracia de Cristo. También podría ser el miedo a la muerte. A la muerte hay que enfrentarla con la virtud de la fortaleza. Y nos enseñan los santos a hacerlo. Ellos han sido capaces de superar el temor a la muerte. Por eso, queridos amigos, esta virtud de la fortaleza tiene por objeto el resistir y hacer frente a estos temores de la vida que nos llegan como tentación todos los días. La muerte, la enfermedad, la persecución, la pobreza, la incomprensión, la incapacidad, todos los días. Y el hombre está llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y una de las cosas que nos impide ser libres son nuestros miedos. Por eso Santo Tomás de Aquino nos enseña, cuando habla de esta virtud de la fortaleza, ataca y resiste. Con la virtud de la fortaleza soy capaz de atacar y resistir los temores. Y Santo Tomás hace una precisión un poco muy objetiva. Es más difícil resistir que atacar. Escuchen bien esto.
es más difícil resistir que atacar. Cuando se habla de la fortaleza, no tenemos que ir por ahí pensando en ir dando golpes, ¿no? Ser una persona ruda, fuerte. No serviría ese perfil de la fortaleza un tanto como agresiva o ser atrevido. Es más importante resistir que atacar. La fortaleza es la capacidad de resistencia sin venirse abajo, sin caer. Esto que dice Santo Tomás de que es más difícil resistir que atacar, es porque uno ataca cuando a uno le viene bien. Pero cuando uno es atacado por una tentación, el momento no lo eliges tú. Por eso es más difícil resistir que atacar, porque tú no lo esperas. No sé si les ha pasado cuando llueve, ¿no? Cuando llueve, uno saca la sombrilla, ¿no? La abre y se queda ahí, firme, hasta que escampe. Ser capaz de aguantar en el momento de la prueba, sabiendo que es el momento de la fidelidad y de la firmeza, me lo otorga la virtud de la fortaleza. Por eso habla de resistir. De hecho, la primera manifestación de la virtud de la fortaleza es el martirio. Porque el martirio no es precisamente atacar, el martirio es resistir. Por eso nosotros los católicos nunca entenderemos cómo una persona puede decir que es un mártir cuando muere matando. Por ejemplo, como el fundamentalismo islámico, ¿no? Ponerse una bomba, irse a un centro, a una plaza, reventarse ahí, matar 200 personas y decir que era un mártir. No, eso no es martirio. Los católicos nunca entenderemos eso, porque para nosotros el martirio es resistir, no atacar. También podríamos entender mejor la virtud de la fortaleza. Y para esto nos pueden ayudar unos detalles. Fíjense, queridos amigos. Primer detalle. No hay que confundir fortaleza con presunción. Ese que parece muy seguro de sí mismo, que parece que se va a comer el mundo de un mordisco, ¿no? La Sagrada Escritura dice, el que esté seguro, cuide que no caiga. La fortaleza solamente nos viene de Cristo y la Sagrada Escritura nos regala varios textos muy hermosos que nos pueden ayudar a entender mejor esta virtud de la fortaleza. Romanos 8:37. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. El que tiene fortaleza no es presuntuoso, sino que en Cristo se siente fuerte. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La presunción es una confianza muy equivocada en las propias fuerzas, ¿eh? El presuntuoso no tiene conciencia de su propia debilidad. Y por eso es un error tremendo la presunción. Segunda de Corintios 12, 9, 10. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en tu flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Esto es justamente lo contrario a la presunción.
Yo sé que si presumo de fuerte, el Señor me permite constatar mi debilidad. ¿Recuerdan ustedes a San Pedro? Cuando Pedro le dice al Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. El Señor sabe que esa expresión es todo menos fortaleza. Que eso que Pedro le estaba diciendo era pura presunción. Y por eso la respuesta de Jesús inmediata fue, esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces, Pedro, presuntuoso. Pero cuando Pedro no se fía de su presunción, no se fía de sí mismo, cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces es ahí cuando Jesús le dice, ahora es cuando vas a tener la virtud de la fortaleza para entregar tu vida por mí. Ahora sí. Ya no se presentó el Pedro presuntuoso, ya el humilde, y entonces Jesús ahora sí lo admira. Segunda cosa importante para tenerla presente, no hay que confundir fortaleza con ambición. La ambición de la vida, la ambición del poder, la ambición del tener, la ambición del dinero. Estas cosas hacen que uno a veces sea muy atrevido para ir solamente buscando objetivos de su vida, arriesgándolo todo, apostándolo todo, apostando su salud. Pero eso no es fortaleza. Aquellos que dicen que trabajan 18 horas diarias, eso no es fortaleza. A veces las personas buscando el mal, también el hombre hace cosas atrevidas. Y se le ve la capacidad que tiene Satanás de movilizarnos para hacer cosas atrevidas hacia el mal. Pero ese no es Cristo el que nos mueve. Esa es la fuerza del pecado, como puede ser movernos por ambición. Y uno tiene que aprender en su vida a preguntarse si todo eso que hace todo el tiempo, todo el día, 18 horas al día, los hace ¿por qué? ¿Por ambición? Eso no es fortaleza, eso es pecado. Tercera cosa que nos puede ayudar. No hay que confundir la fortaleza para resistir el mal con la indiferencia. La fortaleza cristiana es la que nos da la capacidad de resistir todos los embates de la tentación. Incluso lo rezamos, lo pedimos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Pero esto no tiene nada que ver con la indiferencia del que no hace nada. Aquel que se queda como el hecho de ese ideal como estoico, ¿no? Como una persona que tiene un autodominio, que parece que ni siente, ni padece, ni nada. Como si estuviera por encima de cualquier pasión que a esa persona le afecte, así, inmóvil, casi muerto. Ese no es el ideal cristiano. El ideal cristiano es un combate, es una lucha, no una impasibilidad, no una indiferencia total a todo. Porque es que el cristiano, como Cristo, siente, padece, sufre, decide, se entrega. Esa es la vida del cristiano. Por eso somos tan diferentes los cristianos a las personas que profesan otras creencias religiosas, por ejemplo, como las del mundo oriental, que van en esa búsqueda de esas técnicas de autodominio, como el famoso yoga, como el famoso nirvana y todas estas cosas, que los lleve a no sentir, a no padecer, a no sufrir. Eso no es cristiano.
Cuando uno se esfuerza en buscar en su vida no sentir, no padecer, no sufrir, está mal. Eso no es cristiano. Jesús en Getsemaní sufrió, sintió, padeció, tuvo miedo, sudó sangre. Le tocó usar su decisión de voluntad para decir sí al Padre en contra de lo que su carne le estaba diciendo, en contra de lo que su miedo le estaba haciendo experimentar. No era un hombre pasivo, indiferente. Y por eso nosotros no podemos como cristianos en nuestra vida ir buscando técnicas para no sentir, no padecer, no sufrir, no nada. Y el Padre le concedió a Jesús la fortaleza para hacer frente a la tentación de abdicar, a la tentación de dejar todo ahí. Y esa fortaleza fue la que llevó a Jesús a pronunciar las palabras casi de nuestra salvación: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Precisamente porque sufro y padezco, yo necesito la fortaleza para hacerle frente a esas tentaciones. Cuarta cosa que nos puede ayudar a entender mejor esta virtud de la fortaleza: no hay que confundir fortaleza con ser una persona temeraria. Esa especie de audacia temeraria, alguien que no mide las cosas y que va aplastando al vecino, que va aplastando a todos, a sus empleados. En ese sentido, la fortaleza ha de estar regulada por la virtud de la prudencia. Qué cosa tan bonita, como todas estas virtudes están juntas, ¿no?, ayudándose una a la otra para poder hacer de nosotros una persona de bien. Ahora bien, nosotros también podemos encontrar vicios que son contrarios a la virtud de la fortaleza. Primer vicio, la pusilanimidad. Es un vicio terrible. El pusilánime es el que es falto de ánimo, falto de valor para sobrellevar las desgracias. Es el que no es capaz de acometer ninguna cosa en su vida, no es capaz de tomar decisiones, no es capaz de hacer obras, nada. El pusilánime es el que se viene abajo al primer revés que le pase. El pusilánime es el que necesita que todo le vaya bien para sentirse con ánimo. Y es todo lo contrario a la virtud de la fortaleza. Y el pusilánime sufre mucho, pero muchísimo. Segundo vicio, la inconstancia. Son vicios contrarios a la virtud de la fortaleza. El inconstante es el que se mueve solo por motivaciones pasajeras. Pero eso le sirve de muy poco, porque todo el tiempo tiene que estar buscando hacer algo, que alguien tenga movimiento, que me anime. Son incapaces de estar en un grupo, en un movimiento, haciendo lo que tienen que hacer, porque tienen que estar inventándose cada 5 minutos cosas nuevas para poder ver si esta gente se anima, porque son inconstantes de seguir un plan. Le pasa mucho a las personas que van a iglesias, que buscan por ahí iglesias que les encante animar a la gente, que los inflen, ¿no? Van los domingos a las iglesias a que los inflen, porque durante la semana se desinflan. Porque no tienen un verdadero camino de seguimiento de Jesús, sino que todo es emocional. Y la emoción me dura del domingo al sábado, para el siguiente domingo ir a la iglesia a que me inflen. Pasa mucho.
Por eso esas iglesias por ahí invierten tanto en coros, en shows, en cosas, porque aquello es infligente durante una semana. Inconstancia. Tremendo vicio en contra de la virtud de la templanza. Tercer vicio, la debilidad. Es la fragilidad interior. Aquel que se rompe con todo, que se quiebra con lo más mínimo, que sufre mucho porque puede incluso padecer delirios muy grandes como de persecución y se paraliza. O el llamado miedo a liderar, miedo a aparecer, pánico escénico, miedo a comprometerse en una obra porque cree que nada puede. ¿Qué cosa? Y esto tenemos muchísimas personas que sufren con todo esto. Tres tremendos vicios que van en contra de la virtud que le pedimos a Dios que nos regale de la fortaleza. La pusilanimidad, la inconstancia y la debilidad. Ahora bien, como hay estos vicios, también hay unas virtudes que se relacionan con la virtud de la fortaleza, que se unen a ella para poderla desarrollar mejor. Primera virtud, la magnanimidad. Es una virtud preciosísima que le pedimos a Dios que se la regale a todos. El magnánimo es aquel que es capaz de emprender obras grandes, bellas, incluso costosas, que no se asusta ante las grandes empresas, que tiene horizontes amplios que nos pueden ayudar a los demás también a ampliar los nuestros. Es la persona que plantea prioridades en su vida, no a corto plazo, sino que nos enseña a tener una perspectiva mucho más larga, incluso que nos llegue a superar nuestra propia vida. ¿Sabe quiénes fueron magnánimos? Esos misioneros que llegaron a América, que no sabían aquí ni a qué se iban a enfrentar, y venían a meterse en esos pueblos, en esas selvas, a tener que sortearlo todo, a tenerse que inculturar, a tener que entender cómo vivían en medio del politeísmo, por ejemplo, entender sus dioses. Esos hombres, esos eran magnánimos. Magnánimo era San Francisco Javier, San Felipe de Jesús, cuando desearon irse a evangelizar en Asia, a la China, al Japón, y que ahí iban a encontrar la muerte y enfrentarse a esos señores samuráis. Sabían que los iban a matar. Magnánimos de corazón. Magnánimo fue el Padre Pro o Santo Toribio Romo con la escopeta enfrente. ¡Viva Cristo Rey! Eso es ser magnánimo. Lo demás es uno ser un pusilánime. La magnanimidad del corazón es una de las virtudes más hermosas y más conectadas con la virtud de la fortaleza. Segunda virtud, la paciencia. Antes decíamos que en la virtud de la fortaleza era más importante resistir que atacar. Y por eso la virtud de la paciencia es básica. Para resistir necesito la paciencia. Muchas veces en esta sociedad tan ansiosa en la que vivimos, donde parece que la enfermedad moderna ya va pasando, ya no va siendo el estrés, sino la ansiedad, lo estamos necesitando esta paciencia más que nunca. En este contexto cultural en el que nosotros vivimos de úsese y tírese todo, estamos sometidos e incitados a comenzar algo y dejarlo a la primera. Por eso empiezan un noviazgo y lo dejan a la primera. Por eso empiezan un matrimonio y lo dejan a la primera. Por eso todo es úsese y tírese. Solo el que es paciente puede cultivar la virtud de la fortaleza.
Así como decía ese salmo que nos mencionó el Catecismo 118, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Porque de muchos es comenzar y de pocos es terminar y concluir. ¿Y saben por qué no terminan y concluyen? Porque les falta paciencia, por impacientes. Los jóvenes están yendo a la universidad sin paciencia. No quieren sentarse en el salón a estudiar. No quieren. Les come la impaciencia y dejan la universidad. Y se cambian de una carrera y se cambian a la otra de impacientes. Segunda de Timoteo 3, 10, 11. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, en mi conducta, en mis planes, en mi fe, mi paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones sin sufrimientos, como los que soporté en Antioquía. Qué cosa más bella, ¿no? Paciencia. Tú me has seguido con paciencia. Tercera virtud, la longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Es una expresión una palabra incluso un poco difícil de expresar. Es la grandeza de ánimo en la adversidad. Es justamente lo contrario al pusilánime. Colosenses 1:11. Confortados con toda fortaleza por el poder de su gracia, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría. La grandeza de ánimo en la adversidad es una virtud que se une a la fortaleza y es preciosa. Para ser seguidor de Cristo hay que tener capacidad de aguante, hay que tener mucha longanimidad. Cuarta virtud, la perseverancia. Mateo 10:22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Preciosísimo. Es verdad que nosotros en nuestra vida algunas veces tenemos impulsos buenos, pero una cosa es tener algunos impulsos para el bien en algún momento puntual y determinado, y otra cosa es ser perseverante hasta el final. Esa perseverancia hasta el final es un don muy grande que hay que pedir. Hay que cultivarlo en la oración y hay que unirlo a la virtud de la fortaleza. Decía Santo Tomás de Aquino, por las solas fuerzas del hombre somos capaces de hacer algún bien durante un tiempo determinado a unas cuantas personas, pero hacer el bien siempre, en todas las cosas y a todos los hombres, eso es algo que es un don que tenemos que pedir. Es decir, ayudarle al que me cae bien, eso cualquiera lo hace, pero al que no, eso es virtud. Dar lo que me sobra, eso cualquiera lo hace, pero dar lo que me falta, eso es virtud. Ofrecer mi tiempo a mi hijo que lo necesita, eso es lo normal. Ofrecer mi tiempo al hijo del otro que me necesita, eso es virtud. Y eso supone una gracia muy grande, porque nuestra naturaleza humana está lo suficientemente herida por el pecado, y que si no es sanada por la gracia de Dios, es muy difícil que seamos perseverantes hasta el final. Por tanto, queridos amigos, la virtud, por ejemplo, de la justicia no sería suficiente sin la virtud de la fortaleza, porque la justicia, como la firme voluntad de querer dar a Dios y al prójimo lo que es debido, necesita la fortaleza para hacerlo. Para no quedarnos con un momentito, sino que sea para siempre. La virtud de la fortaleza marca la capacidad de superar las dificultades
para uno ser justo. Por tanto, como hemos dicho y concluimos con esto, las 4 virtudes cardinales tienen todas que estar necesariamente unidas entre sí: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza.